Nos encontramos desde FUSAI, Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral. Les damos la más cordial de las bienvenidas para nuestra primera entrega del Índice de Confianza del primer trimestre del año 2022, en la que estaremos presentando los principales resultados obtenidos a través de la investigación, estudio sobre las dinámicas MIPES. Analizamos un importante planteamiento que nos ocupa ya desde hace varios trimestres y es el índice de confianza empresarial. Como siempre, un placer coincidir con grandes académicos y distinguidos panelistas, licenciado Francisco Goches, licenciado Dimas Quintanilla, doctor William Pleites. Estaremos hablando de los resultados de la encuesta, un estudio muy robusto realizado por FUSAI, más de 800 diálogos con microempresarios a través de un muestreo probabilístico, gestores de establecimientos encargados pertenecientes a distintas actividades económicas. Es importante mencionar el rol que juegan las MIPES, las pymes en El Salvador, en el tejido productivo, pero también en el fomento de iniciativas productivas locales. A nivel también del motor económico, pues para nuestras regiones, son estas estructuras las que han enfrentado desafíos importantes con la crisis de la pandemia del COVID. Temas de financiamiento, acceso al capital, elementos también que ponen en perspectiva la operación. Estos son algunos aspectos que vamos aterrizando en el índice de confianza de la dinámica de la micro y la pequeña empresa desde la perspectiva de la informalidad en distintos sectores productivos. Hacemos referencia, por tanto, al estudio que nos presentará el licenciado Francisco Goches, quien expondrá los resultados del estudio para este trimestre. Adelante, Francisco. Buen día a quienes nos acompañan en esta nueva ocasión con la primera entrega del informe de clima de confianza relacionado al cierre del primer trimestre del año 2022. Este sería ya el octavo ejercicio que estamos realizando desde que comenzamos esta iniciativa en el año 2020, en el mes de junio. El primer trimestre hemos encuestado a 800 micros y pequeños empresarios distribuidos de los 14 departamentos que representan tanto al sector comercio, servicios, transporte, producción, agropecuario, como los diferentes segmentos de mercado de la economía, lo que son pequeña empresa, microempresa de subsistencia, acumulación simple y microempresa de acumulación ampliada. El primer elemento que conforma el indicador de confianza empresarial es la situación actual, en la cual les preguntamos a los empresarios cómo estuvo el comportamiento de su negocio en el trimestre que recién finalizó, y podemos ver pues que hay un indicador optimista con un 17.1 de resultado, levemente por debajo del 22.7 que se obtuvo al cierre del ejercicio 2021. Pero digamos, para hacer un inicio de año, un primer trimestre que normalmente el comportamiento de los negocios tiende a desacelerarse en comparación de cómo ha sido nuestra economía a lo largo de la historia para los periodos de noviembre, diciembre, los cierres de cada año, pues 5 puntos de disminución, casi 6 puntos, digamos, y con un 17.1, posicionándose como el segundo periodo de los 8 evaluados, con mejor desempeño, lo vemos con mucho optimismo y vemos un indicador muy positivo, un inicio de año, digamos, muy favorable. Contra lo que es una expectativa, que aquí lo que vemos es cómo están considerando los empresarios que será la dinámica de sus negocios en el segundo trimestre del 2022 o para los ejercicios anteriores en el trimestre que están por comenzar. Podemos ver que la situación
es favorable y por este lado la expectativa también muestra un indicador favorable del 53.4, incluso mejor de cómo fue el resultado al cierre del año anterior. El año pasado los empresarios nos dijeron para el primer trimestre de 2020 espero una situación favorable de mis negocios. Fue un 43.2 el indicador. Y ahora en este trimestre nos dicen para el segundo trimestre del año esperamos una situación positiva con un 53.4 de empresarios. Es decir, estamos previendo que cerramos un primer trimestre de 2021 muy positivo y la dinámica de los negocios continuará en la misma ruta para el segundo trimestre de este 2022. En cuanto a la confianza empresarial, que es el tercer indicador que incluimos en el índice de confianza, aquí podemos encontrar tres escenarios donde los empresarios se ubican en una franja pesimista, advierten que no es un momento para aumentar producción, ni inversión, ni generar empleo, una posición neutral donde ellos indican que no hay mayores cambios significativos en el corto plazo en la economía, y una situación optimista que es ya cuando ellos advierten de que la economía va por una buena marcha, lleva un buen rumbo y es un momento propicio para generar empleo, incrementar la producción o invertir más en sus negocios. Como podemos ver el comportamiento de los 8 trimestres evaluados en el gráfico que tenemos aquí en la parte superior, inferior, el primer ejercicio que estábamos en pleno confinamiento, segundo trimestre 2020, mes de junio, nos dejó un resultado pesimista, lo cual es lógico por la situación en la cual se encontraban todos los negocios, prácticamente la actividad económica paralizada, con un 38.4. Luego comienza la economía a abrirse en el mes de septiembre de 2020, llegamos a un nivel neutral con un indicador de 9.8, pasando a una situación de optimismo moderado en primer grado para el cuarto trimestre, el cierre de diciembre del 2020. Y de esa manera ha venido evolucionando, creciendo gradualmente la confianza de los empresarios en la marcha de sus negocios para cerrar este primer trimestre de 2022 con un 34.6 en el indicador de confianza, lo cual sigue siendo un indicador de optimismo moderado, pero podríamos clasificarlo ya, digamos, en un nivel de moderado ya casi final, pasando ya a un nivel de moderado intermedio. Un nivel de optimismo intermedio, perdón. Esos tres elementos anteriores, la situación que fue favorable para el primer trimestre, la expectativa que tienen ellos para el segundo trimestre también que es favorable y un indicador de confianza empresarial con un optimismo intermedio, posiciona el primer trimestre 1 2022 con un índice de confianza de 103.6, lo cual refleja de que la economía de los microempresarios y pequeños empresarios en 3 trimestres consecutivos va mostrando un crecimiento gradual, lento, pero digamos por una buena ruta, por un buen sendero, consolidando el desarrollo de sus negocios. Estos componentes, al verlos, digamos, en 4 elementos, que son los 4 gráficos de abajo, allí se puede notar cómo el incremento, el tema de las ventas, favorecido en el trimestre con relación al trimestre anterior, viene en una marcha, digamos, de crecimiento paulatino, con cautela. No hay, digamos, un repunte de ventas por parte de los empresarios que sea exorbitante, pero sí hay un comportamiento favorable, positivo en las ventas de sus negocios. Y en el caso de la inversión, que también se está viendo favorecida por ese mismo clima de confianza que ellos advierten, naturaleza optimista, lo cual también al ver un comportamiento estable de ventas, un crecimiento paulatino en la inversión, se presenta la necesidad de incorporar más mano de obra y pues afortunadamente la dinámica de los microempresarios va generando también un nivel de optimismo de tal manera de que ellos advierten que es momento para poder ir incorporando personal nuevamente a sus negocios.
y el clima de confianza que se había visto afectado anteriormente básicamente por los incrementos de precios, ya en este trimestre como que se ha logrado al cierre del año anterior y inicios de este año una estabilización en los precios máximos de la mercadería y por lo tanto, digamos, hay una normalidad en ese sentido a tal grado de que ya los empresarios no advierten que los precios seguirán en aumento. Al analizar por segmentos, vemos al segmento de subsistencia como el mejor posicionado con un 7.1 en el indicador de confianza de crecimiento del 7.1 respecto a la base, que es 100. En el caso de la acumulación simple, ha tendido a una disminución al 98.2, el indicador anda por debajo de un periodo normal, digamos, hay una contracción en la economía de estos negocios. Acumulación ampliada sí muestra una constante tendencia hacia el positivismo con 105 de indicador y pequeña empresa que se consolida con un 104.1, siendo este trimestre 1 como el mejor trimestre de la pequeña empresa, al igual que subsistencia. Por el lado de los sectores, en los gráficos que vemos a la derecha, ahí tenemos consolidado al sector transporte con un indicador de 104.7, seguido de comercio con 103.2, agropecuario, producción, que fue el sector que más rápido se posicionó en una ruta optimista y de una buena marcha pasada la pandemia, pasado el confinamiento, se consolida en tercer lugar con 103.9 y el sector agropecuario con 102.6. De igual manera, servicios que ha sido el que ha mostrado un ritmo más lento para poder recuperarse y encontrar el sendero del desarrollo, el crecimiento económico, por fin en este trimestre logra pasar la barrera del 100 y alcanzar un 0.9% de crecimiento. En cuanto a los inhibidores de la economía, del comportamiento, de la operatividad de los negocios, las dificultades financieras, el acceso a crédito en condiciones normales, la repactación de sus deudas o la reestructuración de compromisos adquiridos, es un factor que resiente el 35% de los encuestados, seguido por un aumento de competencia que manifestó un 40% de los empresarios percibir esta situación y que esto con la disminución de la demanda que es impactada en un 37% de los empresarios, genera un círculo vicioso donde hay un aumento de competencia y eso me genera una disminución de que a mí me busquen para adquirir mis productos. Y por el otro lado, también se da el hecho de que hay una disminución de la demanda en el 37% de los empresarios y esta disminución de la demanda genera un impacto doble al ver una incorporación de más competencia en el mercado, llegando a afectar a un 40% de empresarios. Y tenemos la escasez de mercadería, un 20% de los empresarios aún manifiestan que tienen dificultades para adquirir sus productos y dotar sus inventarios. La delincuencia ha llegado ya al 27% de los empresarios en este trimestre. El 18% tuvieron que descuidar sus negocios por atender situaciones familiares o personales y un 8% que todavía resiente disposiciones municipales y de gobiernos para operar con normalidad. En conclusión, podemos decir que el primer trimestre de 2022 marca dos hitos importantes. Se cumplen 2 años desde el impacto inicial de la pandemia en el país y se cumple 1 año desde la finalización de la última prórroga a las medidas de alivio financieros normadas por el Banco Central de Reservas para que las instituciones financieras pudieran acompañar y apoyar las dificultades de liquidez que enfrentaban las instituciones o las empresas o personas deudoras. El comportamiento del índice de confianza muestra 3 periodos trimestrales consecutivos en tendencia hacia la alza, lo cual muestra una franca recuperación del clima de confianza y despegue de los negocios de los micro y pequeños empresarios, consolidándose en una situación de confianza optimista a un nivel de madurez moderado, digamos, ya casi llegando a un optimismo intermedio.
Allí tenemos la microempresa de acumulación simple, es el segmento de mercado con mayores dificultades para poder recuperarse. Sin embargo, este primer trimestre ya muestra indicios de esa mejora con un indicador de confianza, como veíamos, del 100.9, y el segmento de subsistencia, que son los microempresarios de la base de la pirámide, que generan ingresos en sus negocios y que apenas les alcanzan para subsistir y no tienen capacidad de ahorro ni mayor capacidad de inversión, sino solo para operar el día a día de sus negocios, pues por fin se consolidan como un segmento muy pujante, muy resiliente, y digamos, esto favorece a una buena cantidad de población que depende de esos negocios. Todos los sectores económicos reflejan indicador de confianza favorable, consolidando a transporte como el mejor posicionado y, digamos, al sector servicios, que es el que ha tenido mayores dificultades para consolidarse, pero que ya en este trimestre también ya muestra el camino positivo. 40% de los empresarios encuestados manifestaron verse afectados por un aumento de la competencia, en contraste con una disminución de demanda que reporta el 37% de ellos. En conclusión general, el primer trimestre del año 22 inicia con un clima de confianza favorable para la micro y pequeña empresa, impulsado por una mejora en el nivel de ventas, la inversión, la generación de más empleo y la estabilización de los precios de los productos. Aunque si bien al cierre del año anterior y inicio de este año, el primero o segundo mes mostraron un comportamiento hacia la alza, pero digamos al cierre del trimestre ya estos han logrado una estabilización y los empresarios consideran que ya no seguirán en esa tendencia alcista. Esto es todo lo que les tenemos, pues, con esta buena noticia, que iniciamos un año 2022 con un clima de confianza optimista por parte de los micro y pequeños empresarios, lo cual esperamos que ya sea la consolidación de todas las buenas iniciativas y medidas que ellos adoptaron posterior a la pandemia, como sus medidas resilientes para entrar a la nueva normalidad en el giro ordinario de sus negocios. Muchas gracias y los invitamos, pues, a visitar nuestra página, donde encontrarán diferentes informes relacionados siempre a la micro y pequeña empresa. Muchas gracias, Francisco, por los resultados presentados. Sin lugar a dudas, elementos muy valiosos de cara a este trimestre. Aspectos que pasaremos en estos momentos a debatir, a conversar con un selecto equipo de panelistas. Muchas gracias por tu intervención. Pasamos entonces en estos momentos al debate. Nos encontramos en la siguiente etapa de nuestro conversatorio a propósito del estudio que nos ha presentado el licenciado Francisco Boches. En relación a esta encuesta, esta visión a futuro también que desde las microfinanzas se van trasladando, un pulso muy importante de cara a cómo el microempresario ve los elementos a futuro. Pues para ello tenemos un privilegio de contar, pues, con un equipo de panelistas muy reconocidos. Me acompaña el licenciado Dimas Quintanilla, un experto en el campo de las finanzas, microfinanzas e instituciones financieras, y también, pues, contamos con la presencia del doctor William Pleitez, un reconocido economista, académico, investigador y consultor de dilatada trayectoria en la temática en cuestión. Pues vamos a comentar los resultados de este estudio, que para este trimestre del año 2022 constituye una serie de mediciones previas. Ya son 8 periodos los que se van analizando. Tenemos, por lo tanto, una data de 2 años, a propósito de los 2 años de pandemia, y es en este sentido en donde parecería que ante unos impactos sin precedentes existen luces de esperanzas también desde la medida de los microempresarios ante estos tiempos pandémicos. Dimas, pues lo vimos al cierre del año pasado también, en el trimestre anterior, una relativa confianza, motivación de cara, pues, a estas iniciativas locales, emprendimientos, microempresas. Parecería, por lo tanto, que las dificultades post pandemia no han sido capaces de frenar este crecimiento o esta iniciativa. Dimas, ¿ante qué escenario estamos? ¿Qué consideraciones haces a este momento? Sí, creo que
el estudio de alguna manera refleja algunos temas que están detrás para estos resultados, ¿verdad? Que hemos visto. Por un lado, yo sí creo que el fondeo que se dio en condiciones especiales de parte del gobierno para este sector sí los ha ayudado, ¿verdad? Que hayan dado estos préstamos en condiciones blandas, ¿verdad? Con tasas muy favorables, con largos plazos, inyectó la liquidez que el microempresario necesitaba y eso le ha permitido mantener una dinámica fuerte, digamos, en todo el 2021 prácticamente y luego lo que va de 2022. El conocimiento que tenemos nosotros del sector, ¿verdad? Somos aprendices, Ricardo, de microfinanzas, ¿verdad? Pero el conocimiento que tenemos es, el microempresario es muy formal en el uso del dinero. No es un botarata, como decimos en la jerga salvadoreña, ¿verdad? No es un descuidado, muy responsable, y yo creo que sí le sacó el jugo a esos recursos que vinieron por vía de Bandesal a través del fideicomiso de Firempresa. Otro tema que también ha estado detrás para dar este soporte que hemos visto en el sector es el tema de remesas, porque realmente todavía hasta marzo las remesas venían experimentando un desempeño bastante positivo. Abril ya vimos un quiebre también en la tendencia, a propósito de lo que hablamos hace un momento, algunos puntos de inflexión, vimos un cambio de tendencia, pero hasta el mes de marzo sí se vio que las remesas han hecho un aporte importante al país y las remesas, lo que nosotros vemos es que hay mucho del gasto que tiene el sector empresarial, el sector de consumo proviene de las remesas y muchos de estos compatriotas nuestros gastan en el nicho de micro y pequeña empresa. También creo que ha ayudado mucho que la pandemia hizo que nuestro sector fuera muy creativo, el sector MIPE, ¿verdad? Entonces, sí, muchas de las microempresas ahora operan a través de los canales digitales, hacen sus ventas y eso les ha permitido también que la dinámica, digamos, no se pierda, dado que cada vez están desarrollando mayor expertise y eso les está permitiendo pues continuar operando con sus mercados. Entonces, esos tres factores realmente han sido soporte, ¿verdad? Para el sector hasta lo que vemos a marzo, ¿verdad? Y nuestro sector, como decíamos, es optimista por definición. Probablemente, pues, esa etapa, vamos a entrar un poco más adelante, tengo un poco mis reservas hacia adelante, pero de marzo hacia atrás, por lo menos creo yo que esos tres factores han sido importantes para la dinámica que hemos visto en un sector que ha sido creciente, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con este nicho no tenemos problemas de mora, ¿verdad? Realmente nuestra mora es muy buena porque es un sector que efectivamente ha sabido aprovechar un poco estos temas de los que he hablado. No, y sin lugar a dudas también hay elementos externos pues que se van aunando a estas dinámicas que has planteado, Dimas. Por ejemplo, pues hay una situación en el comercio internacional, un problema pues también en la cadena de suministros, consideraciones, el mismo conflicto Rusia-Ucrania, que a propósito pues de estos elementos de economía internacional, pues también han afectado consideraciones más globales, pero parecería que en cuanto a la confianza de los microempresarios, pues de hecho el índice va en aumento. William, ¿qué desafíos enfrenta el emprendimiento, la microempresa, la pequeña empresa frente a estos choques externos? Bueno, como tú lo señalabas, estamos ante un sector que tiene como una de sus características principales la resiliencia. O sea, en realidad un sector que se sabe adaptar con bastante rapidez a las dificultades y que también sabe aprovechar las oportunidades cuando éstas se presentan. Entonces, ahora estamos en una situación relativamente turbulenta a nivel internacional. Bueno, ya hablabas tú justamente, pues, cómo la guerra Rusia-Ucrania ha generado, bueno, y todos los problemas del COVID también ha afectado la cadena de suministros, ha generado, pues, una inflación a escala mundial y por supuesto pues que uno podría decir que aquí hay elementos que podrían favorecer a la pequeña y a la microempresa y otros que lo podrían afectar. En efecto, una ruptura en la cadena de suministros puede ser que en determinado momento se convierta en una suerte de proteccionismo temporal para determinadas actividades que desarrollan estos empresarios. Ahora, si lo vemos por el lado de la subida de los precios, bueno, hablábamos antes del programa, pues que podría estar de alguna manera generando
Esa podría ser la explicación de algunos de los datos que arroja la encuesta. Por ejemplo, ¿por qué ven con tanta preocupación la subida de los precios? Porque al final de cuentas el financiamiento está perdiendo poder adquisitivo. No es lo mismo, ¿verdad?, que me dieran $400 de préstamo el año pasado que me lo den ahora, ¿verdad? Ahora ahora necesito más dinero que movilizar para más o menos poder aspirar a un nivel, llamémosle así, de ingresos reales similar al que tenía un año atrás. Entonces, ese es el tipo de situaciones que me parece a mí que deben de ser examinadas, inclusive pues por las entidades, las microfinancieras, a efecto de hacer las adaptaciones oportunamente, ¿verdad? Porque puede ser que uno se esté quedando como rezagado pues en términos de los montos de máximos de financiamiento que se puedan otorgar a determinados sectores, cuando en realidad hay una dinámica, ¿verdad? Que, como digo, el sector tiene esa característica, es que uno lee, yo veo la economía en 4 cuadrantes: las remesas, el sector privado formal, el Estado y el sector informal, con toda la dinámica de las micros y las pequeñas empresas, y casi que es un cuarto cada uno. Sí. Este es el sector que realmente se caracteriza por ser más optimista de todos. Claro, hablamos en principio de una empresarialidad a nivel de micro y pequeñas empresas resiliente. Digamos, el financiamiento siempre ha sido un problema para este grupo, pues inclusive para todo el espectro en su conjunto. Ya venían algunos estudios previos, estos informes interanuales del Doing Business, que el financiamiento es un tema que está ahí. Hablábamos justamente de esta necesidad de capital de trabajo. Es uno de los aspectos pues, que también inhiben el desarrollo de las MIPES, como lo señala el informe, el acceso al financiamiento. Hay temas también pues, de disminución de la demanda, dificultades para adquirir mercadería, temas de delincuencia, a propósito pues, un poco de la coyuntura que vamos observando. Se han alcanzado 6 periodos en estas mediciones y en los cuales 8 creo que son ya, ¿verdad? Son 8, ¿verdad? Son 8 estudios, y en estos la confianza de los empresarios se sitúa en un nivel de optimismo moderado. Hemos hablado de un punto de inflexión, pues hay 2 luces generales. El año pasado pues una cifra récord también en remesas, y parece que este índice de confianza va llegando a ciertos parámetros pues que se van estabilizando conforme a los trimestres anteriores. ¿Qué opiniones merece este tema? ¿Seguirá creciendo este índice? ¿Estamos realmente en estos puntos de inflexión? ¿Qué es lo que se viene detrás de esta inflexión? ¿Qué elementos hay, digamos, intrínsecos a estos desempeños? ¿Y más? Sí, sin lugar a dudas estamos entrando a una etapa de incertidumbre, si uno lo ve a nivel macro y a nivel tal vez de los grandes análisis, donde si uno tuviera la facultad de decidir, dijera, hay que ser un poco más cauteloso, un poco más precavido. Nuestro nicho, esos temas, en realidad, en el día a día no le preocupan tanto, ¿verdad? Nuestra gente sabe que tiene que salir a trabajar, porque si no trabaja, no come, claro, ¿verdad? Nuestra gente sabe que tiene que producir para mañana, ¿verdad? Porque si no, no tiene que vender, que tiene que comprar para mañana, si no, no tiene que vender. Pero indudablemente creo que aquí es donde aquellos actores que nos movemos en este segmento tenemos que ser responsables y dar la asesoría que se debe dar al pequeño y el microempresario. En el sentido, por ejemplo, por lo que se viene, habría que ser más cauteloso, por ejemplo, con los endeudamientos, en el sentido de no sobreendeudar. Hay que estar consciente de lo que decía William, ¿verdad? De que ahora efectivamente se requiere mayor financiamiento, porque para sostener un nivel de inventario X hay que gastar más, hay que invertir más, por supuesto, pero asegurarse que efectivamente no se va más allá, porque sí puede haber, digamos, alguna restricción en la demanda. Si las remesas pierden el dinamismo que traían, sí vamos a ver algún impacto fuerte en la demanda de estos sectores. Entonces, no sobreestoquearse, ¿verdad? No sobreinventariarse para estos pequeños, sobre todo que son los que a veces se acumulan cierto nivel de inventario. Los que son ya micros ampliada o micro simples generalmente pues van en el día a día, pero el pequeño sí tiende a acumular un poco de inventario. También tiene que tener esa cautela por todos los temas estos que estamos hablando, de la inflación, de este tema de guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera.
volvemos de nuevo, en medio de eso hay oportunidades interesantes, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que unos sectores como la fabricación de muebles, que han comenzado a ser fuertes porque las importaciones ya no están llegando con la misma velocidad. Entonces, aquí tenemos que ver mucho por sectores al final para saber dónde sí puede haber, en medio de estas circunstancias, oportunidades. Y siempre ocurre, ¿verdad? En los temas económicos siempre hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Sea por decisión de política económica, sea por situación de ciclos económicos. El sector, por ejemplo, de bienes esenciales seguirá operando pues de la misma manera, indistintamente de que haya o no haya situaciones macroeconómicas más complejas. Entonces sí hay algunos temas de que hay que poner atención, que hay que ser cauto. Como decía antes, que los actores que estamos en medio tenemos nosotros que asesorar y apoyar al micro para que opere con cautela, pero que tampoco cierre los espacios a las oportunidades que toda esta situación está generando para el sector. Quizás en relación a ese tema que has señalado, se dice que el pueblo salvadoreño pues es un pueblo emprendedor, es un pueblo que emprende de hecho, y desde la lógica de la informalidad pues sin lugar a dudas una serie de actores, acciones y elementos que se pueden robustecer. Digamos, ¿qué posibilidades tiene en este sentido pues el grupo vulnerable tradicional? Mujeres, jóvenes, poblaciones rurales. Sí, creo que, bueno, por ejemplo, el sector agropecuario es uno de los sectores que sí nos preocupa a nosotros, pero que hay que ver con cuidado porque el tema de los insumos está clarísimo que es un tema complicado para los próximos meses, ¿verdad? El tema de mujeres sí estamos viendo porque hay muchas iniciativas. Aquí probablemente ya tenemos que hablar un poco de ecosistemas de apoyo, ¿verdad? Que creo pueden aprovecharse y que no están siendo aprovechados. Hay muchos recursos para apoyar a la mujer. Instituciones como FUSAI, por ejemplo, quien es la que impulsa el espacio MIPE, quiere trabajar mucho para el desarrollo de la empresarialidad, para el desarrollo de las capacidades empresariales de las mujeres. Y hay en ese sentido recursos pues, de donantes, de organismos internacionales que están haciendo una apuesta, ¿verdad? Porque sabemos lamentablemente en nuestro ambiente y nuestra cultura la mujer pues, no ha tenido esos espacios que se están abriendo ahora. Y entonces el asunto aquí es cómo hay iniciativas que integren todos esos apoyos para que efectivamente haya efectividad, porque a veces el que estén desperdigados los esfuerzos creo que es lo que más afecta porque no hay esa coordinación necesaria para que todos estemos apuntando en la misma dirección con respecto a los apoyos o al crecimiento de estos sectores. Entonces sí creo que en la medida que podamos integrarnos todos los actores, en esa medida creo que los beneficios para sectores como rural, sectores como las mujeres, pueden ser importantes y valiosos para nuestro país. No, y es todo un ecosistema, tal como lo has señalado, Dimas. Quizás en esta dimensión hay una serie pues, de mecanismos financieros innovadores, acceso a fuentes de financiamiento, pero sin lugar a dudas mucha asistencia técnica o acompañamiento. Sin lugar a dudas, pues el tema de la cobertura de seguros será otro tema en el desarrollo, en el impulso, en el arranque también de estas iniciativas pymes. William, ¿qué acciones se pueden realizar para fortalecer todo este ecosistema? ¿Quiénes deben de participar en estas acciones? ¿Cómo? Digamos, en la lógica de la sinergia o de la complementariedad. Yo diría, ¿verdad?, que lo que ha pasado en el mundo de las microfinanzas en los últimos 15, 20 años ha sido verdaderamente extraordinario. Y yo creo que quizá por primera vez a partir del desarrollo de las microfinanzas es que de alguna manera los micro y pequeños empresarios de alguna manera también están ganando protagonismo a nivel de las políticas públicas. A mí me parece, por ejemplo, que estos estudios sí un valor fundamental tienen, es que deberían de ser herramientas de parte de los gobernantes, ¿verdad? Justamente pues para poder adoptar decisiones oportunas que vayan orientadas, como digo, ya sea a minimizar los impactos negativos de elementos que están pasando en el entorno, como también para potenciar otros, ¿verdad? Entonces, porque aquí estamos hablando al final de cuentas de un sector en el que más allá de su representación en el PIB, realmente tienen un peso en la economía de las familias salvadoreñas enorme. Si desde esa perspectiva fuera, automáticamente se coloca como el sector que debería tener la primera prioridad, valga la redundancia.
Ahora, eso lo que supone es que hay que examinar detenidamente cada uno de esos elementos que están siendo examinados, que están siendo evaluados. Vaya, por ejemplo, me llamó la atención en este reporte a mí que el tema de la delincuencia había adquirido una mayor relevancia. Vamos a ver con esto que ha pasado, qué repercusiones, ¿verdad?, tiene precisamente esto de los estados de sitio y todo esto sobre el mundo de las empresas, de las micros y las pequeñas empresas. A ver si realmente hay un mejoramiento en su entorno o no lo hay, ¿verdad? Porque tanto que lo haya como que no lo haya, es un elemento de tomar nota. Y como digo, el otro elemento importante que me parece a mí está relacionado a que si sabemos nosotros que están elevando la tasa de interés en los Estados Unidos y que porque todo el mundo está padeciendo inflación, las tasas de interés van para arriba. Entonces, por supuesto, por ejemplo, que como gobierno, pero también como entidades microfinancieras, el tratar de hacer gestiones para poder tener acceso a recursos de la cooperación puede ser fundamental, o inclusive llegar a algún tipo de arreglo con los grandes bancos, pues, porque al final esta es la mejor manera de proteger inclusive hasta posibles estallidos sociales, ¿verdad?, en países que están experimentando situaciones críticas, porque si algo tiene la inflación es que es probablemente uno de los elementos que más suele erosionar la confianza, por ejemplo, en los liderazgos políticos. Si no se le pone control relativamente pronto, si no se adoptan medidas para contrarrestar sus efectos, entonces eso puede generar como consecuencia, como digo, situaciones de inestabilidad. Así es que para mí, más allá pero por otro lado, porque es un sector que ya o sea, yo digo que no es solamente económicamente importante, sino que políticamente muy importante. Y aquí hablamos, William y Ricardo, los estudios dicen que un 70% de empleo que genera el sector informal. Sí. Sí, entonces que tengamos una reducción en las empresas por todos estos temas de shocks de un 20-30%, hablando de pérdida de empleo, complicado para el manejo del país. Y sí creo que hay que estructurar esfuerzos a nivel del gobierno, del sector privado, las instituciones que estamos en estos temas, estamos trabajando en cómo efectivamente bajamos costos para poder efectivamente ayudar al segmento, ¿verdad? Los temas digitales son temas que hay que trabajar para cerrar la brecha digital con la ampliación de la oferta de productos, creo que es otro elemento. De productos, lo que tú decías, Ricardo, de verdad, de seguros, que hay mecanismos, ya nosotros servimos microseguros baratos y vieran el impacto que hace en la gente, pues con pagar en su cuota mensual una cantidad pequeña, los beneficios que tiene efectivamente y cómo eso repercute en la productividad y repercute efectivamente en el mejor desempeño de no tener que abandonar por un periodo muy largo debido a una falta de tratamiento adecuado de su salud, dejar su negocio por un periodo muy largo, ¿verdad?, que les impacte, les afecta económicamente. Claro, y temas pues como el ahorro que viene evidentemente como un colateral, ¿verdad?, en estos mecanismos financieros innovadores. El tema de la tecnología, pues lo hemos visto también, muchas pymes han cambiado su modelo de negocios, han adoptado algunos elementos también de comercio en esta índole. Sin lugar a dudas, un desafío, ¿verdad?, lo que estaba planteando. Tenemos una tendencia clara que se ha logrado pues a la luz de estos 24 meses, a la luz de estos 2 años, en donde se ha estudiado muy marcado pues en cuanto a informes trimestrales. ¿Cuál es la perspectiva de este índice? Desde tu lógica, desde tu mirada, Dimas, pues ya parece que se va acentuando un poco la tendencia. ¿Qué nos esperamos? Sí, yo creo que estamos efectivamente, hemos llegado, creo yo, a lo que se podía esperar máximo, porque, digamos, veníamos de un rebote. Creo que todo este proceso de optimismo es parte del rebote también, y no solo pasa en nuestro sector, sino en todos los sectores económicos, la gran mayoría, ¿verdad? Sabemos que hay sectores que todavía no terminan de levantar cabeza pues, por el tipo de actividades, pero el rebote mismo impulsó todo esto también. Sí, pero sin lugar a dudas creo que sí hemos llegado a un máximo y la tendencia es o se mantiene plano o puede haber un punto de inflexión dependiendo de cómo estos temas de inflación puedan ser manejados en el país, porque indudablemente el tema de incremento
masivo de precios, a la gente sí la afecta y el microempresario pues no debe de ser afectado, porque si bien es cierto, están los mecanismos de financiamiento, tampoco que es automático, ¿verdad? Como para que el empresario de la noche a la mañana pueda suplir su necesidad de financiamiento. Entonces eso también puede afectar un poco el desempeño o sobre todo, como lo decía hace un momento, en el tema de la demanda. Si la demanda cae porque los precios están altos, pues en ese sentido sí puede ser que tal vez las expectativas a futuro tiendan a mantenerse, ¿verdad? O tiendan a tener alguna leve disminución. Como dije antes, siempre nuestro sector es optimista. No preveo, ¿verdad?, que volvamos a lo que teníamos hace 2 años, año y medio. No lo veo así, pero sí, digamos, tendremos un poquitito de menos optimismo que el que hemos tenido, ¿verdad? Creo que ese optimismo moderado va a reducirse un poco porque estos factores externos, sin lugar a dudas, van a pegar un poco en el ánimo de nuestro segmento. Yo también, sobre este punto, yo sí creo que es importante ver estos datos desde el lente de las potencialidades de la política pública. Vaya, aquí nosotros lamentablemente abandonamos el modelo de industrialización por sustitución de importaciones porque vino una ola neoliberal que nos vino a decir que todas las políticas sectoriales eran malas y que el mejor Estado era el menor Estado. Y nosotros que teníamos estados relativamente pequeños terminamos de desarticular lo poco que teníamos. Entonces lo que hemos tenido en las últimas décadas es al final de cuentas un Estado con una escasa capacidad para realmente darle impulso, ¿verdad?, a las actividades económicas y sobre todo para poder incrementar la capacidad de generación de empleo. La crisis nos está diciendo, miren, si el proteccionismo no es ni malo ni bueno, depende del momento en el que esté, puede ser una herramienta poderosa. Hoy por hoy le está generando, sobre todo el sector productor de bienes, le está generando oportunidades que se creían que habían desaparecido para siempre. Quiere decir entonces que sí, quizás no es volver a las políticas sectoriales de los años 60, de los años 70, pero lo que no cabe la menor duda es que ofrecer incentivos a sectores que pueden ser al final de cuentas la base para la generación de empleo en el país, sobre todo si se trata de un empleo productivo, a mí me parece que es algo que hay que ponerle mucha atención. La crisis nos está dando lecciones, pero quizás no estamos tomando nota de realmente lo que nos está diciendo. Y lo peor que nos puede pasar es que la ola pase, ¿verdad?, y entonces nos quedemos por no haber reaccionado a tiempo solamente con los efectos después negativos las crisis tienen esa característica, son tiempos de decisión. Entonces a mí me parece, y yo sigo insistiendo, porque si uno examina el modelo de sustitución de importaciones, ahí habían políticas de financiamiento, ahí habían incentivos fiscales, ahí habían políticas de gasto público en favor de determinados sectores en particular. Entonces, uno ahora probablemente hay nuevas maneras, pueden ser en capacitación, pueden ser, por ejemplo, en la promoción, por ejemplo, de nuevos productos. O sea, hay una diversidad de maneras de hacer política sectorial que yo creo que la crisis nos está diciendo pues que siguen valiendo la pena. Dimas decía, miren, parte de ese repunte y de esa relativa rápida recuperación que se ha tenido en el sector después de la pandemia, se debe definitivamente pues a que para el sector las medidas que se tomaron fueron apropiadas. Oportunas, claro. Sí. Y hay un tema que quiero rescatar de lo que dice William. Ahorita hay optimismo todavía en el sector. Una generación de política pública orientada a beneficiar a este sector mantiene el optimismo alto y se mantiene siempre la generación de productividad, el empresarialismo y todos estos temas. Hoy, por ejemplo, el tema del sector agropecuario, sabemos, es importantísimo el tema de granos básicos. Se ha dicho de los riesgos altos que hay de desabastecimiento, de hambrunas mundiales, porque unos productores importantes están en conflicto armado. Entonces, el sector agropecuario es una oportunidad para focalizar algunas de estas políticas y efectivamente levantar un sector que ha estado abandonado realmente en los últimos años, ¿verdad? Y hay oportunidades, realmente si se dirige bien, se apoya, se capacita, se crean los incentivos adecuados,
yo sí pienso que en el sector algunas actividades efectivamente pueden ser competitivas y pueden ser beneficiosas para el país. Dime, esto me lleva a mí, hay un profesor, bueno, ya habré retirado, el profesor emérito de Harvard, Peter Timmerman. Él tenía un economista agrícola que tenía una frase que decía: los políticos que ignoren la seguridad alimentaria pagarán las consecuencias, decía así, ¿verdad? Justamente destacando que realmente cuando lo que está en riesgo es la alimentación de la población, eso puede ser definitivamente catastrófico. Algo de eso incluso se observó en 2008-2009, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, prácticamente el presidente Sácama tenía unos altísimos niveles de popularidad, pero vino la subida en los precios de los alimentos y de repente su popularidad comenzó a descender aceleradamente. Estamos en un buen momento definitivamente para poder examinar esas dificultades que están enfrentando los agricultores, porque definitivamente ellos están a días, ¿verdad?, de empezar a sembrar la cosecha más importante, pues, y entonces hoy es el momento. En ese tema, pues, una mirada y una dimensión, pues, clara es la dimensión ambiental, y el cambio climático a lo mejor es un elemento que puede pasar tangencialmente a estas discusiones. Sin embargo, hay efectos directos, pues lo vemos en todo el corredor seco, la zona oriental, digamos, periodos de sequía, periodos también de intensas lluvias o escenarios climáticos muy cambiantes. La perspectiva de la zona centroamericana no es tan favorable en cuanto a su ubicación y su vulnerabilidad en cuanto a estrés hídrico, en cuanto a temas también de vulnerabilidad climática. De hecho, la FAO ya supone a la región mesoamericana como el corredor seco centroamericano, pues una de las regiones más vulnerables del mundo. Y este tema, pues, sin lugar a dudas, pasa también con este componente. Y ahí tienes un tema precisamente de espacio, el tema de seguros agrícolas, por ejemplo. Es un tema que aquí realmente los riesgos que hay, por lo que tú mencionas, son altos, ¿verdad? Una iniciativa que permite el estudio y el desarrollo de seguros apropiados para este sector puede generar de nuevo el interés o el apetito de riesgo de las instituciones financieras para comenzar a financiar estas actividades si se sabe que hay la cobertura apropiada. Pero claro, ese es un esfuerzo grande que hay que hacer, porque hacer un estudio de esa naturaleza pues, es grande. Nosotros hemos intentado de hacer algunos esfuerzos y nos hemos dado cuenta realmente de que hay que hacer un esfuerzo mayor, y ahí hay espacio precisamente para poder trabajar y para poder de alguna manera asegurar que hay los recursos para que este sector opere en la medida que hay los seguros agrícolas apropiados, hablando de productos que hay que desarrollar para apoyar los sectores más vulnerables, ¿verdad?, del país. Y por otro lado, ¿verdad?, o sea, las proyecciones que hay es que la estación lluviosa este año aparentemente va a ser relativamente buena. O sea, esa es una gran oportunidad. O sea que en realidad el riesgo mayor está en asegurar, ¿verdad?, de que va a haber o suficiente financiamiento o algún apoyo, algún subsidio a efecto de asegurar, por ejemplo, los niveles mínimos de producción nacional que se necesita para evitarle al país una situación alimentaria incómoda, ¿verdad? Sí, bueno, tal vez reseñando el estudio me han llamado pues la atención dos elementos muy interesantes. Primero, pues el optimismo, ¿verdad? El optimismo se va viendo. Parecería que las dificultades post pandemia no han sido capaces de frenar el crecimiento en esta exploración a 800 microempresarios. Y lo segundo, pues que el índice va en aumento. ¿Qué otros elementos a modo de conclusión les merece la pena ampliar o comentar en relación al comportamiento de este trimestre? Parecería que ya vamos ante un escenario post pandemia y que hay una mirada a frenar el crecimiento. Sin embargo, parece que no es así con otros sectores. Está el tema también de la seguridad y algunos desafíos o riesgos que se van enfrentando. A manera de conclusión también o de ampliación en relación al conversatorio y en relación al estudio, ¿qué otro dato o qué otra reseña les ha llamado la atención o pudieran compartir ante el Pleno? Sí, yo creo el tema de la inseguridad, de la delincuencia es un tema, como dice William, que hay que ver ya en el próximo estudio. El próximo estudio. Sí, nos va a dar datos. Lo que nosotros hemos comenzado a ver, ¿verdad?, trabajando con nuestro nicho, es que
si hay alguna disminución en el tema de extorsiones, ¿verdad? Hay varios de nuestros clientes que dicen que ya no están sufriendo la extorsión, porque lamentablemente pues cuando ellos hacían cálculos de su capacidad de pago, tenían que meter ese dato de lo que pagaban. Eso creo que puede ser beneficioso en los próximos meses a propósito de que es lo que estamos viendo. Sí, ver con preocupación el tema de tasas de interés, definitivamente, ¿verdad? Es un tema que no se puede dejar de ver por lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, por el problema fiscal que tenemos todavía, que no hay claridad de cómo se va a resolver, porque si hubiese claridad de cómo se va a resolver, creo que eso aquietaría un poco las aguas, pero eso le mete un tema de incertidumbre. Un poco sorprendidos nosotros todavía porque a nivel país las tasas de depósitos no están creciendo como a esta altura deberían estar creciendo, pero creo que es un tema de un poco de fase de tiempo para que comencemos a verlo. Y eso pues de alguna manera para el sector afecta, puesto que los recursos son más caros y a la hora pues de colocar siempre hay que tratar de recuperar un poco ese costo, ¿no? Eso tal vez es lo que yo diría hacia futuro, veo un poco como temas, por un lado positivo por el tema de la delincuencia, pero por un lado preocupante por el tema de lo que puede pasar con el costo financiero para las empresas que se financian del sector informal, que es un alto porcentaje de empresas que reciben financiamiento. De manera que es una encuesta muy dinámica la que se va construyendo, fiel al comportamiento también del sector, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí, de un mes a otro los datos pueden ir cambiando definitivamente. Yo honestamente, mi expectativa sería, ¿verdad?, que un estudio como este, y sobre todo, pues, que con la periodicidad que ya ha alcanzado, ¿verdad?, que valdría la pena de reflexionarlo con funcionarios públicos de alto nivel, con gente de la cooperación internacional, de la banca internacional, porque les digo, o sea, aquí hay elementos para mejorar la calidad de la política pública. Y a mí me parece que, en efecto, puede ser que los números lo que nos dicen es que estamos llegando como a una normalización, pero dentro de lo que normalización significa para un país como el nuestro, con tanta vulnerabilidad ante el entorno, ¿verdad? Pero que si se hace algo, si deliberadamente se hace algo por el sector, a mí me parece pues que aprovechando ese optimismo que todavía existe, la verdad que los resultados pueden ser extremadamente satisfactorios. Muy bien, excelentes intervenciones. Estamos prácticamente apuntando algunas conclusiones que han salido en este conversatorio, pero que también fueron reseñados en la presentación de Francisco Boches a propósito del índice de confianza. Hay elementos que van inhibiendo el desarrollo de las MIPES, el acceso al financiamiento, temas de delincuencia, pero también hay un enfoque pensado y planteado en oportunidades, tal como los expertos lo han señalado, una oportunidad también para fortalecer este ecosistema de empresarialidad salvadoreña, de impulso también a la micro, a la pequeña empresa, al tejido productivo local, al fomento de iniciativas productivas de territorio, pero también grandes posibilidades a partir de planteamientos y de resultados como estos informes trimestrales. Una oportunidad para actualizar las políticas públicas, los marcos normativos o instrumentales salvadoreños, a propósito también de este enfoque intersectorial. Hay una gran oportunidad de considerar múltiples dimensiones del desarrollo, temas económicos que se van conectando con características sociales, culturales, ambientales inclusive. Pues desde esta lógica, estar muy a la expectativa de los próximos resultados, de los próximos trimestres. Hay variables que a manera de epílogo también se están considerando y que sin lugar a dudas serán documentos de mucho interés para tomadores de decisión, pero también sin lugar a dudas para el ámbito del micro y pequeño empresario salvadoreño y de todo este ecosistema, Dimas. Es correcto, hay que estar a la expectativa. Yo creo que efectivamente, William, un poco el interés de la fundación, pues según hemos escuchado de su director ejecutivo, es un poco abrir estos estudios para que instancias que tienen las posibilidades de dar apoyos también puedan ser involucradas. Y como tú dices, son recursos valiosos que hay que seguir enriqueciendo y hay que seguir analizando para, a partir de los mismos, pues establecer todas las medidas que
de apoyo que se puedan hacer para el sector y el ecosistema. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de estos resultados, William. No, para mí el próximo reporte, honestamente que creo que hay que esperarlo con mucho, ojalá que con entusiasmo, pues, pero realmente podría coincidir con un punto de inflexión, ¿verdad? Pero como digo, ya están ofreciendo resultados que me parece a mí que son cruciales para tomarlos en cuenta. Muy bien, pues con esto entonces daríamos por cerrado este conversatorio, este foro muy importante en relación al índice de confianza, y estaremos pendientes de los próximos resultados en los próximos trimestres. Muchas gracias y muy buen día a todos y a todas.